Bueno, vamos a comenzar la noche de hoy con todo un análisis bastante profundo de lo que veníamos presentando en la apertura. Principalmente voy a darle las buenas noches primera vez, compañeros. Facundo, buenas noches. Gise, buenas noches también, Nicolás, ¿cómo estás? Y vamos a agradecer la presencia de Pablo Semán, que nos acompaña en el día de hoy para hacer el análisis. Es doctor en antropología social. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Pablo, principalmente hablar de cómo hoy confluyeron los actores principales que podría llegar a tener la política electoral de este año en la Argentina en un evento en el que se expusieron incluso a preguntas, dieron definiciones importantes ambos según lo que querían mostrar y según lo que querían reflexionar, y pensar en que al menos uno se mostró principalmente que iba a trabajar para que la grieta se achique, para que no exista más y demás. ¿Es posible eso por parte de los dirigentes políticos? Bueno, en primer lugar es posible que lo digan porque Bueno, lo han eso dicho seguro. alternativamente, ¿no? Lo dijo Macri sobre todo en 2015, lo está diciendo Alberto Fernández ahora. Yo creo que, digamos, toda la evolución de la campaña electoral hizo que, digamos, la figura de Alberto Fernández se encarnase como una posibilidad de superación de la grieta, y probablemente dentro del PRO Macri fue el político que más incentivó el enrojecimiento de la grieta y la intensificación de la grieta. ¿Qué resultado va a tener esa intención que encarna Alberto Fernández? Mira, yo creo que hay un elemento que ayuda a pensar que eso puede tener algún resultado positivo de superación o de moderación del conflicto, en que yo creo que la sociedad se está cansando de ese modo de conflicto, básicamente, ¿no? De las divisiones. Sí, sobre todo, digamos, de esa forma del conflicto, porque conflicto siempre va a haber, nunca va a haber armonía perfecta, pero esa forma del conflicto intensificada, permanente, donde parece que un grupo piensa que la Argentina se tiene que hacer sin el otro, ¿no? Me parece que esa forma excluyente y belicosa y confrontativa y permanente del conflicto está agotada, por un lado en la clase política, porque no todos los políticos están repitiendo los motivos de ese conflicto y de la grieta. Pero también me parece que hay una parte de la sociedad argentina que está cansada y que, digamos, me parece que hay una parte de la sociedad que dice, bueno, problemas hay, resolvámoslos, pero esta forma del conflicto tal vez sea parte de los problemas y no de la solución. Entonces yo, digamos, cifro mi esperanza en que unos cuantos políticos piensan que hay que salir de esa forma de conflicto, pero que aparte es una exigencia de la sociedad, ¿no? Yo pienso que una parte del voto a Fernández, por más que muchos dicen que hay un voto económico, y yo creo que sí, también hay un cierto hastío de esa forma de confrontación. Es más, creo que eso fue lo que terminó de alguna forma inhibiendo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé cuál es la posición ahora de ella frente a la grieta, pero en todo caso inhibía su candidatura en parte porque representaba eso. Tal vez su gesto de moderación de la grieta haya sido, bueno, yo no voy a ir como candidata. Pero en todo caso también todo eso representa una exigencia de la sociedad. Ahora, no es complicado pensar, coincido en que hay un hartazgo de la grieta, pero no sigue existiendo eso de, bueno, yo no quiero más grieta, pero ese fin de la grieta implica que el otro piense como yo, en vez de yo ceder y adaptarme a lo que piensa el otro. O sea, estamos hablando de dos modelos de país que a veces son muy contrapuestos. Sí. Mira, yo pienso que la grieta es una forma específica, histórica, de construir nuestros conflictos. De toda la vida. ¿No? Ahora, sí, de toda la vida sí, pero también es cierto que hemos construido nuestros conflictos en diversos niveles de oposición, de polaridad, de intensidad y de violencia. Y de violencia. Entonces, siempre fue la misma con variaciones, sobre todo en el nivel de intensidad, de violencia. Ahora no nos matamos. Y de exclusión. Ahora, probablemente nosotros estamos en un debate como sociedad que es cómo constituir nuestros conflictos, ¿no? Y hemos llegado a un grado de hartazgo sobre esta forma de construcción del conflicto.
Y a mí me parece que es cierto que en los últimos años no nos hemos matado y eso está perfecto porque, digamos, varios de estos conflictos se resolvieron con golpes de Estado, con tentativas de exterminio. Pero la verdad es que sí, en los últimos años reverdecieron discursos, digamos, que en los que se sostiene que para solucionar los problemas de este país tenés que prescindir de una parte del país. Y me parece que, y ese es otro dato quizás alentador, que yo creo que los dirigentes políticos y la sociedad argentina, y ahí sí más los dirigentes que la sociedad, al revés de lo que decía antes, están llegando a una conclusión, miren, vamos a estar todos acá. O sea, va a terminar la elección y va a seguir habiendo excluidos, representantes de los excluidos, peronistas, radicales, representantes de grandes grupos concentrados de la economía, porque de acá nadie se va a ir. Pues es que hay más No conciencia. se van a ir 8 millones de personas. Que hay más conciencia de la necesidad de un consenso. Exactamente, de acuerdos, no es de terminar con los conflictos, pero de construir nuestros conflictos de una forma más productiva para todos, dado que no se va a ir nadie de acá. Ahora, ¿la grieta es ideológica, macrismo, kirchnerismo, es social, pobres contra ricos, es partidaria, peronismo versus radicalismo y comunismo versus la derecha? Yo pienso que la grieta es una puesta en forma de los conflictos, una escenificación de los conflictos, que tienen raíces sociales, intereses, pero bueno, las formas son importantísimas, ¿no? Y es la forma de darle significado a esos conflictos. Insisto, es la peor forma Por eso, pero de darle a esos conflictos. ¿Qué nos bueno, separa hoy? yo creo que, por lo que uno viene viendo, hay una representación o dos representaciones confrontadas, y un poco como vos decías, acerca de que hay que hacer el país sin el otro, o tenés que pensar como yo. La condensación de ese enfrentamiento yo la veo por un lado, hay gente que piensa que en este país sobran 8, 10, 20 millones de personas porque según sus parámetros no son productivos, y esa es una forma o un bando del conflicto. Y en el extremo hay otro bando del conflicto que a veces piensa, bueno, que un empresario quiera tener ganancias es un problema. Igual para mí no son bandos simétricos, ¿no? Porque yo, digamos, tengo una posición y es que creo que los empresarios consideran que cualquier cosa afecta a sus ganancias y sus legítimos intereses de ganancia, y me parece que no es que cualquier cosa los afecta. Hay niveles de control sobre la eficiencia, sobre la productividad, sobre el cobro de impuestos, niveles de impuestos que parece ser que los empresarios no toleran y quisieran vivir en realidad como si fuera en Haití, donde no hay Estado, no hay controles. Igual, empresarios tenés una pyme, digo, claro. ¿no? Ojo, No, por eso estoy hablando de empresarios importantes grandes, que tienen peso en la economía y peso en la política, ¿no? En ese sentido sí no son simétricos porque no es lo mismo que un tipo piense que sobran 20 millones que 20 millones piensen que las ganancias empresariales pueden tocarse o el ritmo de acumulación de los empresarios tiene que ser conveniente para el resto de la sociedad. Ahora, les propongo avanzar un poco en la entrevista y salirnos ya de la grieta, pensar también en los intereses con los que se encuentra tanto la sociedad como los políticos, en este caso, que me da la sensación que determinados intereses hace que los lleven hoy a confluir en un seminario del Grupo Clarín. Voy a aprovechar que está con nosotros acá Facundo para que nos expliques un poco cómo está compuesto el grupo económico y para ver cuál es el real interés que pueden llegar a tener los políticos en ese caso. Exacto. Bueno, el Grupo Clarín ya no es el mismo Grupo Clarín que cuando estaba la lucha con el anterior gobierno. El Grupo Clarín, desde la victoria de Macri, escindió sus negocios. El grupo de medios es mucho más pequeño y menos importante de lo que era en aquel entonces, y sus intereses están puestos en el Grupo Telecom tras la fusión de Cablevisión con Telecom. En ese sentido, y aprovechando que mencionaste el componente también socioeconómico, cree que de alguna manera el grupo de gente que quiere atravesar esa grieta está consolidado en un solo partido político, en una sola expresión política, o, por ejemplo, en el caso de los votantes de Mauricio Macri, que tiene un componente muy fuerte de empresarios y demás, también quieren saltar esa grieta. Ya, a mí me parece que, hablando específicamente de los empresarios y de los grandes empresarios, y ante el resultado de la elección, los empresarios dieron un vuelco muy rápido hacia, digamos, un desfile hacia el comando de campaña de Alberto Fernández.
Y aparte siempre pasó eso. Yo me acuerdo cuando en el 2000, muchos se preguntaban cómo van a hacer para hacer negocios con Kirchner, los empresarios que estaban con Menem, porque uno era neoliberal y el otro... Los empresarios quieren hacer negocios. Siempre, exacto. Entonces, en primer lugar, lo primero que explica que vayan a transitar un puente de un lado de la grieta al otro es que el Estado regula, arbitra, otorga negocios y los empresarios están interesados en eso, y mientras el político a cargo del gobierno pueda negociar algo con ellos, ellos van a ir a negociar. El dinero no tiene grieta, digamos. Pero el dinero no tiene grieta, ¿no? Claro. No tiene un bando tan claro en la grieta. Suele pasar una cosa, que es que, digamos, cuando los gobiernos o afectan intereses del dinero, o los gobiernos no están en posición de dar negocios, o están en posición de darlos sobre la base de una presión que ejerzan los empresarios también hacen presiones y fortalecen la grieta. Ahora, a mí me parece que en el caso específico del Clarín, también hay una tendencia, me parece, estoy vislumbrándola, hay que ver si se consolida, si es así, es un matiz en un montón de colores que tiene Clarín, que es, por ahí Clarín quiere volver a ser el escenario donde se discute el país y no solamente uno de los bandos que discute el país. Entonces, esa intención para mí estuvo muy claramente presente, o esa posibilidad, por ahí no hubo intención, le salió de casualidad, pero pusieron en una mesa a políticos con posibilidad de diálogo. Yo diría que de los 3 políticos con posibilidad de diálogo, por ahí el que menos la tenía era Macri por su posición y su trayectoria inmediatamente previa, pero aún así estuvo obligado a hablar. Y lo que hizo Clarín fue, bueno, miren, nosotros somos la mesa donde se discute el país, ¿no? Y ese es un poco un cambio de rol que está apareciendo o insinuándose en Clarín, y tiene que ver con que eso para mí materializa ese movimiento de salir de la grieta, que obviamente es contingente, porque digamos, la grieta siempre ha vuelto y siempre se ha superado, y estamos en un vaivén entre estar en lo peor de la grieta y en momentos de moderación. No sé si eso va a resolver alguna vez definitivamente. Ojalá Igual que la sí. dirigencia política aceptó a ir, ¿no? Sí, Aceptó, sí. o sea, Por eso, desde el lado de la política, para mí hay tres patas en esto que estamos refiriendo. Desde el lado de la política hay una conciencia altísima de la necesidad de salir de la grieta, algunos personajes más que otros, y no solamente están ubicados partidariamente. 1. 2. Los empresarios están intentando salir de la grieta porque hay un nuevo gobierno. Y 3. La sociedad está harta de la grieta. Ahora, ¿no hay como una suerte de ombliguismo argentino? O sea, uno mira a otros países, incluso los desarrollados, y algunos tienen problemas de secesión, otros tienen problemas, ¿qué hacemos con los refugiados? Si los mandamos de vuelta, si los aceptamos. Y sin embargo, conviven democráticamente y no hay como una sensación de que nosotros exageramos o magnificamos mucho el concepto de grieta. Mira, a ver, primera cuestión. Me parece que a nivel mundial estamos viviendo una época de cierre de los países sobre sí mismos y de desarrollo de voluntades excluyentes en todo el mundo, ¿no? El cierre del país a alteridades externas, no entran los migrantes, alteridades internas, estos tipos son ciudadanos de segunda y se joden. Y esa dinámica de conflictos afectó nuestra propia constitución de la grieta en esta etapa. Porque en esta etapa yo creo que, por ejemplo, hay un elemento de la grieta en Argentina que tiene que ver con ese elemento mundial, que es el odio a los pobres. Eso es nuevo y a su vez es mundial. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con vos en que la grieta no es exclusiva de Argentina. Pero uno mira afuera y da la sensación de que no nos podemos quejar tanto. No, claro, por eso digo, no es exclusiva, la grieta en ese sentido no es exclusiva de Argentina, es más, Argentina absorbe elementos de constitución del conflicto que están presentes en otros lugares del mundo. Yo creo que eso está alterando la convivencia democrática en muchos lugares del mundo, ¿no? O sea, los estados se han vuelto más autoritarios, más antipluralistas, más represivos. No hay más que ver lo que pasa en Brasil, no hay más que ver lo que pasa en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Entonces, digamos, vamos hacia sociedades más violentas y más conflictivas en función de una cosa básica, que es los avances tecnológicos han llevado a crear una masa de población prescindible. Y lo que se están preguntando en todos los estados es, ¿qué hacemos con los que sobran? Ahora, a veces hay formas más
violentas, más democráticas, más pluralistas, más humanas y formas terriblemente diabólicas de enfrentar el problema de la reducción de puestos de trabajo. No hay trabajo para todos. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene trabajo? Una forma que hemos encontrado en Argentina es decir, son inservibles, es culpa de ellos. ¿Es verdad que es eso? No me jodan, ¿no? Si creamos menos trabajo que crece la población, no es un problema que la gente no quiere trabajar. Ahora, una forma que hemos encontrado nosotros es decir, no, lo que pasa es que no quieren. Bueno, habría que ver también los gestos que van apareciendo a nivel mundial también en nuestro país, ¿no? Por lo pronto, hoy se dio un paso más y esperemos que también la sociedad acompañe, ¿no? A que pueda saltearse y que la grieta no sea tan violenta, al menos. Bueno, la sociedad por ahora viene, creo yo, entendiendo eso como un problema y quiere salir de eso. A los políticos les corresponde encarrilar ese deseo, porque les corresponde clarificarlo, darle instituciones, modos de diálogo, y también puede ser que ese deseo se frustre. Yo no quiero que eso pase, pero también eso puede pasar. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, nosotros vamos a ir a un ustedes. corte y enseguida regresamos.